Muy buenos días, Señor. Gracias. Nuevamente, muchas gracias por estar siempre, siempre con nosotros. Nunca dejas de estar, nunca dejas de ser, nunca dejas de hacer. Y esto es muy importante. Mira esto, Señor, que nos muestras. Si tú eres un Dios que nunca deja de ser, nunca deja de estar, nunca deja de hacer, debemos estar confiados. Nunca dejas de ser Dios todopoderoso, omnisciente, todo lo sabes y que en todas partes estás. Nunca dejas de ser, o sea que siempre estamos bajo tu mirada. Gracias, Señor, por ser quien nunca deja de ser el gran yo soy. Yo soy el que soy y siempre eres, Señor. Gracias al Señor por estar siempre con respecto a nuestra obediencia, a nuestro vínculo, en lugar donde tú mismo dices que estás. Si estamos cerca de ti, tú estás cerca de nosotros. Si nos acercamos, alejándonos del pecado, nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Y por eso, Señor, gracias por estar siempre, siempre a nuestro lado, sobre todo porque aquí estamos, Señor, buscándote incesantemente, haciéndonos preguntas incluso, más bien haciéndote preguntas en cada momento que vivimos. En vez de hacernos preguntas, nosotros aprendemos que como tú estás allí, te hacemos preguntas a ti, Señor. ¿Qué hago con esto que estoy viviendo ahora? Una pregunta que yo sé que vino de tu espíritu ayer. Ayer una pregunta cuando estaba en medio de una reunión y yo decía, Señor, ¿cómo te meto en este proyecto? ¿Cómo te meto? ¿Qué lugar ocupas tú? Señor, creo que fue de tu espíritu porque tenía esa inquietud y tú me dijiste, vas a estar en medio de mucha gente y ahí yo tengo que ser colocado. Y ahí se me fue la incertidumbre. Pero esto lo digo dándote crédito a ti, Señor, por ese momento donde estaba entre mucha gente. Decía, ¿dónde te coloco? ¿Dónde estás tú aquí? Y me decías, más bien, ¿dónde está la gente? Ponme allí entre la gente. Señor, gracias por esto también y te bendecimos por hablarnos el momento, porque tú eres, estás y haces también. Tú siempre haces. Y nuestra confianza está en el Señor que siempre hace. El Señor que siempre hace buena obra, hace obras que bendicen, siempre corrige, siempre endereza las sendas. Sí, siempre también está con la mano dispuesta a castigar, a azotar, si es necesario para apartarnos del mal. Y por esa condición de que siempre eres, siempre estás y siempre haces, te bendecimos y te damos gracias, porque nunca estamos solos, porque si siempre estás, nunca estamos solos. Si siempre haces, nunca estamos desamparados. ¿Y quién hará por mí? Si siempre eres, siempre contamos con tu bondad, con todos tus atributos. Señora, enséñanos a quitar ese nunca, nunca puedo estar bien, nunca tengo el amor, nunca tengo lo pleno, porque a versus a eso tú dices, pero si yo siempre soy, siempre estoy, siempre hago para tu beneficio, para tu bendición. Gracias, Señor, por esto que nos has mostrado. Yo sé que tú quieres que sigamos penetrando en este secreto tan grande de lo perenne, de lo permanente, de lo sempiterno, de lo que es inamovible, y eres tú, Señor. Y lo haremos, Señor. Nos comprometemos a seguir entrando en estos secretos tan grandes y que son de gran beneficio para nosotros. Señor, gracias también porque hoy tú tienes una palabra apasionante para nosotros. Tienes una palabra que debe apasionarnos porque a ti te apasiona y que si hoy se está dando es porque tú la pusiste en nuestros corazones. Señor, gracias por lo que hoy vas a enseñarnos, palabra que bendecimos de antemano, porque sabemos que será grata, necesaria, efectiva en la medida que la creamos y la pongamos en práctica. En nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo. Amén. Amén. Buenos días. Gracias por estar conectados. Y vamos a iniciar con un estudio interesante, apasionante, como había anunciado, y con este título. Jamás abandonemos la causa de Dios. Podemos ir buscando
Mateo, ¿sí? Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Y mientras que buscan Mateo 10, aquí recuerdo en este momento algo que ya está haciendo noticia en el mundo, sobre todo entre los cristianos, con mucho entusiasmo, debe ser así. Se está estrenando una película que se llama Sounds of Freedom, Sonidos de Libertad. Y esta película es una denuncia sobre la trata de niños, sobre el rapto enorme, catastrófico de niños. Bueno, en ese sentido, el cineasta Mel Gibson dijo muy, pero muy recientemente que nadie debe meterse así, bueno, palabras más, palabras menos, pero sí así dijo, nadie debe meterse con los hijos de Dios, con los niños. Y esto lo hizo precisamente refiriéndose al secuestro de niños para, para muchas veces, muchísimas veces, o por lo menos en la etapa principal, primaria, la explotación sexual. Y luego con muchos de esos niños cuando ya no son apetecibles por los pederastas, son utilizados para tráfico de órganos, o sea, los matan. Y esto lo hizo en medio de denuncias que él ha hecho, también tiene documentales, si no me equivoco, sobre el secuestro de niños. Pero algo que me conmocionó, me impresionó, era el sentimiento tan fuerte que tenía Mel Gibson hablando sobre el nadie debe meterse con los hijos de Dios y cómo para él era una causa que le puede costar la vida, sí, puede llegar a costarle la vida porque se está metiendo con muchos poderosos muy peligrosos. Así que al convertir este cineasta Mel Gibson su defensa apasionada por los niños en una causa de Dios, es oportuno preguntarnos nosotros también. Nosotros estamos en sintonía con respecto a este tema o a otros referentes a la justicia y el amor de Dios para nosotros. El amor, la justicia de Dios a favor de los suyos, poniendo cerca en los suyos. ¿Realmente nos apasiona esto? Es más, consideramos que es importante exponer nuestras vidas por la causa de Dios. Y esta es una pregunta que podemos hacernos, pero que Jesús responde. Así que hagamos esta pregunta. ¿Consideramos importante exponer nuestra vida, perder nuestra vida por la causa de Dios? Mediten que se ha respondido alguna vez o si tiene una respuesta para allá, porque esa respuesta, esa pregunta es igual a la que nos da Jesús en Mateo 10, versículo 39, o no se parece. Porque Mateo 10, 39, sobre este tema, está bien dar nuestra vida por Cristo y su causa. Él dijo, Mateo 10, 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dicho de otra manera, perder nuestra vida por la causa de Cristo, por la causa del Padre de Dios, nos lleva a hallar el verdadero propósito de nuestra vida y sostenernos en una eternidad dada a los fieles. Porque no es por obras que somos salvos, ¿verdad? O sea que si morí y tenía un pecadito, es más, mi último pecadito fue agarrar rabia porque me atropelló el auto que me está matando. No es que me voy a perder. Lo que me lleva a ser ay, perdón el término, el infiel, el que se aparta, o alguien que niega la palabra de Dios, un apóstata, es el que entonces sí está negando. No quiero estar con Cristo y Cristo en ese sentido no nos va a forzar. No es por fe, perdón, no es por obras que perdemos la salvación, pero sí por negar al Cristo Salvador. Él nos negará a nosotros. Y en esto hay que ser muy firmes, sobre todo para sostenernos hasta el fin. No podemos actuar perfectamente, pero sí tener una fidelidad y no perder nuestra vida por tratar de hallarla, congraciándonos, buscando el aplauso del mundo. Ahora, por causa de mí, ¿qué implica por causa de mí? Por causa de todo lo que defiende Jesucristo, por causa de todo por lo que Él dio su propio cuerpo.
por causa de la justicia de Dios, por causa de la salvación de las demás personas, por causa de conectar a las personas con la eternidad por medio del arrepentimiento. Y si nosotros, para que las personas se arrepientan, para que las personas sean impactadas por el mensaje de salvación de Cristo, debemos perder la vida, pues que bien sea. Y más bien yo les pido que oremos para que cuando venga la prueba, no neguemos a nuestro Cristo Salvador, quien no se negó a la cruz por nosotros. O sea, Jesús no se negó por nosotros. Ahora nosotros lo negaremos a Él por supuestamente hallar la vida y con eso perderla. En Mateo 5, sí se nos advierte, el Señor advierte en Mateo 5, versículo 10, que ser cristianos, creyentes, fieles, no es estar en un camino de rosas, caminar entre las frambuesas, bajo las sombras de los árboles frutales. Muchas veces es duro y muchas veces es tan peligroso como mortal. En Mateo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero aquí también hay una promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos por quienes se mantienen fieles a Cristo, padeciendo persecución. Porque si en la persecución niego a Cristo, entonces ya vivo en la injusticia, porque niego la justicia de Dios. Pero bienaventurados los que se sostienen, los que luchan, los que no huyen. Jesús nos mostró con total convicción que somos defensores de la verdad al defender su justicia. Y de hecho, como lo dice, ya habíamos visto Mateo 5, versículo 10, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Creemos que la justicia de Dios es la verdad. Y por eso Jesús nos mostró tanta convicción que con respecto a que somos defensores de la verdad, que de hecho aseguró que para atacarnos a nosotros, las personas tienen que mentir. Sí, lo dijo en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, implícito, estuvo allí como un requisito para atacar a nosotros. Cuando decimos la verdad de Cristo, las personas tienen que mentir. Lo que dice Jesús es la verdad. Sostener la justicia de Dios es sostener la verdad. Así que por lógica, para combatirnos tienen que mentir. Así como mintieron y consiguieron falsos testigos para poder acusar a Jesús y poder iniciar todo el proceso ante las autoridades religiosas de la época y luego ante las autoridades ya políticas, legales, jurídicas de la época para llevarla a la cruz. El Señor se sostuvo en la verdad y cómo lo atacaron con mentiras, con falsos testimonios. Y si nosotros estamos en la verdad, van a tener que mentir. Por eso tenemos que afirmarnos en la verdad, para que ellos se afirmen dándose tropiezos a ellos mismos en sus vidas a través de la mentira. El Señor nos demanda que hablemos y por eso la verdad no se calla. El Señor nos demanda que hablemos, que denunciemos, que no evadamos nuestra responsabilidad de defender su justicia. Y esto está dicho desde el Antiguo Testamento. Esto no lo escucharon los hombres cuando el Hijo de Dios se encarnó y pisó la tierra. Desde antes ya se les estaba diciendo a ellos, hablen, denuncien, no evadan su responsabilidad de defender su justicia. En Proverbios 31, mucho antes en Proverbios 31, mucho antes de que se escuchara de los labios de Jesús esta palabra, ya se estaba preparando, se le decía, se le enseñaba a los fieles del Señor, no callen. Proverbios 31, versículo 9. Proverbios 31, versículo 9 nos dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa, defiende una causa del Señor, la del pobre y el menesteroso.
incluyendo dentro de eso a la viuda, al huérfano, al extranjero, al desamparado. Defiéndelo de lo que lo ataca. Por ejemplo, en cuanto al huérfano y sobre todo al niño, de las mentiras con las que quieren destruirle su vida, iniciarlos en una sexualidad que no es para ellos todavía, mutilarlos como hacen con muchos, que como ya se está haciendo en el mundo y como se quiere seguir haciendo, mutilándole sus cuerpos tras primero engañarlos. No, tú, varón, tú eres una niña y vamos a mutilarte y vamos a llenarte de, atiborrarte de hormonas para negar el diseño que Dios puso en ti. Hay que defender a los niños. Hay que defenderlos que ya no sean víctimas de rapto, de usufructo sexual, de explotación, que ya los niños no sean órganos o más bien bancos de órganos. Defender al pobre, del quien le explota, pero también quien le pervierte. Como les he dicho otras veces, lo que a mí me duele de la pobreza es la violencia que se ejerce hacia los pobres. Muchas veces personas poderosas, violentando a veces no sus casas, pero violentando su intelecto, violentando sus sueños, queriendo violentar sus principios a través de comprarlos, pero también a veces del que debe ser mi hermano, mi compañero, el que es humilde como yo, y cómo le hacen daño. Y por eso el evangelio, cuando llega a las comunidades pobres, tiene que decirle, ya dejen de hacerle daño a su prójimo, a su vecino. Dejen de hacerle daño al que está cerca de ustedes. Dejen de ofenderlos. Dejen de intervenir con su maldad en su camino. Dejen de hacer daño. Es un evangelio fuerte que hay que llevar a comunidades donde entre unos y otros se hace maldad. Pero esto es por la defensa de la causa del pobre. La indignidad del pobre no es la escasez, sino el daño que muchos se hacen unos a otros y unos contra los que quieren hacer el bien. Muchos contra los que quieren hacer el bien. Y por eso quienes hemos estado en comunidades que no son de ricos, en comunidades humildes, sabemos cuántas veces hemos recibido la burla de otras personas que necesitan a Dios y que nos ofenden por nuestro cristianismo. Defender la causa de los que quieren hacer el bien y están siendo empujados a hacer el mal. El próximo año vamos a tener que hacer mucha causa porque viene la fiesta electoral y es la fiesta de la maldad, de la compra, del usufructo, de la amenaza, del jugar con el futuro de las personas, con dádivas, espejitos así, ¿no? Espejitos como si fueran diamantes, queriendo engañarlos. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, se nos advierte que eso sí, donde nos metamos con los poderosos vamos a tener problemas. Pero el Señor nos insiste que contrario a lo que opina el mundo, cuando dice, si te metes con los poderosos estás mal, y si defiendes la justicia estás mal, Él nos dice, es que estás bien. 1 Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, no os conturbéis. Nosotros no debemos tener miedo. Tampoco caer en algo que a veces nos confunde. Yo pensaba que ser cristiano era siempre estar tranquilos, nunca tener problemas con nadie. Claro, el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero Él no la da como la da el mundo. ¿Cómo la da el mundo? Comprando nuestros principios, llenándonos de mentiras, de placebos, llenándonos de impurezas. Y paradójicamente, el Señor a dar la paz también produce malestar y produce guerra. El Señor es el Dios de la guerra, decimos nosotros, y eso es una contradicción cuando Él es príncipe de paz, pues resulta que la guerra la produce la verdad que Él es. Por eso en Lucas 12 también, no nos confundamos ni nos asustemos cuando decimos, yo creo que me metí en el barco equivocado porque el príncipe de paz me ha llevado a guerras, pero es por su causa. Porque no se contradice el Señor cuando dice, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy, con lo que dice Lucas 2:12, versículo 51.
Lucas 12:51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Y sigue diciendo, porque de aquí en adelante cinco de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y ahí podemos extendernos a más. El Señor es príncipe de paz, pero que genera su verdad guerras. No somos nosotros los problemáticos, sino las personas con respecto a las cosas que decimos, con respecto a las cosas que hacemos y contra las cosas que nosotros repelemos. Causamos guerra porque para defender el bien tenemos que denunciar, luchar, estar en lo más alto y decir, esto está mal, vean la verdad. El Señor nos ha llamado a ser bienaventurados, no porque no nos pasa nada, sino porque dispuestos a defender su verdad, también estamos dispuestos a que nos pase de todo y debemos prepararnos para eso. ¿Podemos evitarlo? Sí. ¿Tendremos consecuencias por eso? Sí. Recuerden que encabezando la lista de los que irán al lago de fuego están los cobardes, los incrédulos, los que tuvieron miedo a defender la verdad del Señor y los que dijeron por su incredulidad, no creo que valga la pena. Estarán ahí encabezando esa lista, junto con fornicarios, contra violentos, contra homicidas. Por eso tenemos que prepararnos. Recuerden que el amor perfecto echa fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Preparémonos para eso. Yo sé que muchas veces nos han preparado para un evangelio falso. ¿Cuál es el evangelio falso que nos ha enseñado? Que andamos en caminos de luz, que el Señor se hizo pobre para enriquecernos materialmente. Eso es mentira. Las riquezas de su gloria son aquellas que están en la eternidad. Y las riquezas de su espíritu en sabiduría, porque Él se hizo humilde, pobre, con cuerpo susceptible al dolor, al hambre, a la sed, a, a las heridas, para enriquecernos de su presencia, con su espíritu, enriquecernos con su sabiduría, con sus propósitos. A nosotros nos han dicho que el evangelio es para caminar entre rosas, pero recuerden que en Salmos 23:4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y recordemos, el Señor está con nosotros cuando nosotros andamos en su senda de justicia. O sea, que la senda de justicia a veces atraviesa. Miren esto, la senda de justicia no siempre camina entre flores. La senda de justicia atraviesa valle de sombra y muerte, valle de sombra de muerte. Y ahí en esa senda de justicia el Señor está conmigo. Y por eso somos bienaventurados, porque en ese valle de sombra de muerte, que es atravesar entre la oscuridad de las personas, el Señor está con nosotros. ¿Estaremos con Él? Por supuesto que sí, si nos fortalecemos desde ahora, si no olvidamos las promesas, si no olvidamos quién es el que está con nosotros, y que por eso no debemos temerle a quien puede acabar con nuestro cuerpo, porque quien sustenta nuestra alma no destruirá nuestra alma, precisamente no la destruirá y la llevará a salvación. Apasionémonos, apasionémonos, y esto se lo digo, pidamos la oración, apasionémonos por meternos en problemas por la causa de Cristo, apasionémonos por sufrir vejámenes, humillaciones, incluso tortura, y no es que se lo desee, pero sí les digo, cuando llegue la dificultad, cuando andemos en valle de sombra de muerte, recordemos que el Señor está con nosotros. Preparémonos porque vienen cosas fuertes, pero los fuertes en el Señor, los que todo lo pueden en Cristo que nos fortalece. Es más, me incluyo, por supuesto, porque no puedo excluirme. Vendrán cosas fuertes, pero nosotros, los que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no caeremos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos has dicho que somos bienaventurados y por tu verdad perecemos, sufrimos, somos marginados, somos castigados
si tratan de reducirnos o incluso quitarnos la vida. No tememos, Señor, porque el final de esta vida es un inicio, una eternidad contigo. Y porque caminando contigo vamos por valles de sombra de muerte, pero allí no estamos por equivocación. Cuando caminamos en tus sendas, no cuando caminamos en nuestros propios valles de sombra de muerte de nuestros pecados, sino cuando andamos en tu justicia, estaremos en valles de sombra de muerte, siendo luz, pero sobre todo tú estando con nosotros. Señor, llévanos a defender tu causa apasionadamente y para eso orar y decir, Señor, que tu perfecto amor eche fuera todo temor que hay en mí, porque tú vales más que todos los tesoros de la tierra y tú eres mucho más importante que todos aquellos que nos quieren atemorizar. Y porque cuando defendemos tu causa, defendemos vidas, defendemos a niños, ancianos, a extranjeros, a desprovistos, a desfavorecidos, defendemos la vida. Gracias, Señor, porque si con nuestra vida defendemos la de otros y con nuestra muerte garantizamos la vida de otros, bienaventurados somos. Gracias, Señor, por esta palabra, este desafío para el cual debemos prepararnos desde ya. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén.